buenos días. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 7, en segunda Crónicas, capítulo 4, en el Salmo 44 y en primera Timoteo, capítulo 2. Meditaremos en primera Timoteo 2, del 1 al 6. Escuchemos la lectura que Eli nos trae esta mañana. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muchas gracias, Eli. El único mediador entre Dios y los hombres. Tanto el apóstol Pablo en esta carta como más tarde el apóstol Pedro en su segunda carta nos dicen que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esto no significa que todos serán salvos, porque la Biblia deja en claro que muchos rechazan a Cristo. Ya el Señor lo expresó claramente en Mateo 25, con aquellas parábolas de las ovejas y los cabritos, etcétera, etcétera. También en otros pasajes de la Biblia, como en Juan 12 o en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. El mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial. No está limitado a una raza, a un sexo, a un trasfondo nacional. Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo para salvar a todos los pecadores. Por eso, nunca debemos asumir que alguien está fuera de la misericordia de Dios o más allá de alcanzar su ofrecimiento de salvación. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El apóstol nos indica aquí que al orar por todos los seres humanos, estamos honrando la maravillosa realidad de que el Dios único se ha encarnado. Se afirma que Jesucristo es el mediador perfecto para toda la humanidad. Él es completamente Dios y completamente humano. Solo el Dios hombre podía efectuar la restauración de la relación entre los seres humanos y Dios. Siendo un ser humano perfecto, pudo representar a la humanidad, pero siendo perfectamente Dios, el rescate que pagó tuvo un valor infinito. Por esto su sacrificio tiene un alcance universal, aunque para ser efectivo, cada persona tiene que apropiárselo por la fe. Por medio de este párrafo sagrado que hemos leído esta mañana, aprendemos que el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe ningún respaldo bíblico para la doctrina que sostiene que María es mediadora entre Dios y los seres humanos. La palabra de Dios es sumamente clara y directa. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, vamos a resaltar un primer punto. Jesucristo es el único mediador. Un mediador es aquel que interviene para establecer un acuerdo entre dos o más personas. Es alguien que queda en el medio de dos personas y las une. Cristo es el único mediador, porque Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesucristo es el que intervino en la redención de la humanidad
a fin de restablecer la amistad entre Dios y el ser humano. Esta amistad había sido interrumpida por causa del pecado, pero Jesús se puso en medio entre Dios y el ser humano. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, nos vamos a encontrar con el hombre sacado del huerto del Edén, con un querubín con una espada refulgente que impide la entrada del hombre para tomar del árbol de la vida. En su gracia y disciplina, Dios nos priva de las consecuencias eternas que para la humanidad podrían haber existido en caso de que el hombre pudiese apropiarse de la eternidad sin la obra mediadora del Señor Jesucristo. Algo absolutamente terrible. Efesios 2 nos hablará también de esas paredes de separación que existían entre los gentiles, los judíos y la presencia del Señor. Todo eso fue echado abajo por la obra redentora del Señor Jesucristo. El primero en mostrar la extrema necesidad que tiene el ser humano de un mediador entre Dios y los hombres fue Job. Job es el libro más antiguo de la Biblia y él en el capítulo 17, verso 3 ruega: dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Solo Dios mismo está en condiciones de proveer los medios que satisfacen las exigencias de su justicia, y esa provisión llegó por medio de Jesucristo. Pablo en 2 Corintios 5 habla de que somos embajadores en nombre de Cristo y os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. No había posibilidad alguna de que nosotros, por nuestros propios medios, adquiriésemos esa justicia que el hombre Jesucristo, Dios en la tierra, ejerció y revistió la humanidad perfecta de su Hijo. El Padre dijo: en él tengo contentamiento, y esa justicia está ahora a nuestro alcance. Y nosotros la proclamamos, reconciliados con Dios. Más tarde en Hebreos 8:6 la Biblia afirma: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En Hebreos 9:15 el escritor también dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Hebreos también, capítulo 12 y verso 24, el escritor sagrado afirma, enfatiza que Jesús es el mediador del nuevo pacto, cuya sangre rociada habla mejor que la sangre inocente del mismo Abel. Por lo tanto, ni María, ni Abel, ni ninguna otra persona podría derramar su sangre para redimir al ser humano de sus pecados. Solo la sangre de Jesús fue derramada para el rescate de muchos. Y esto lo afirmó el Señor en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, cuando dijo: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cada domingo, cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando esta bienaventuranza maravillosa. La sangre de Cristo nos limpia, solo ella, de todo pecado. Por eso decimos: Él es el único mediador y es exclusivo.
La Biblia es absolutamente clara y definitiva en cuanto a esto. Jesucristo es único, único Señor, único Salvador, único mediador, único camino, único Hijo, único Redentor, único Dios. En Juan 14:6, Jesús mismo declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es el apóstol Pedro en Hechos 4:12 que afirma: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El profeta Isaías lo había anticipado. En el capítulo 43 y verso 11 vemos al Señor mismo identificándose como el único Salvador y dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Qué maravilloso es el libro de Isaías. El Evangelio que está contenido desde el capítulo 43 en adelante, del capítulo 40 de Isaías en adelante, con este mensaje de redención, de consuelo y de esperanza. Pero esta realidad está en el contexto de la oración, la base de la oración. Muchos creyentes no se dan cuenta que la oración se basa en la obra de Cristo Jesús como Salvador y mediador. Jesucristo como Dios hombre es el mediador perfecto entre un Dios santo y sus hijos imperfectos. Él murió por todos los hombres y dice aquí en 1 Timoteo que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que esa buena nueva llegue a todo el mundo. Dios llama y ordena mensajeros que lleven el evangelio a los perdidos. Pablo era uno de esos mensajeros. Él era un predicador, un heraldo del rey, un embajador, un apóstol. El mismo Dios que ordena que llevemos ese mensaje, ordena los medios para tal fin, para que la gente sea salva. Y no solo es por la predicación de la palabra, sino también por la oración de los creyentes. Buenas nuevas que no son únicamente para los judíos, son también para los gentiles. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Somos llamados a clamar. Cuando oramos, estamos recordando la cruz. Cuando oramos por los perdidos, estamos recordando la cruz. Oramos por todos, porque Cristo murió por todos. Y la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y nosotros debemos ponernos en las manos de Dios para participar de su programa mundial de alcanzar a los demás antes de que sea demasiado tarde. Por eso en esta mañana yo te invito a que respondas a este mensaje poniendo tu fe en Jesucristo, el único mediador. Olvídate de otros mediadores, ni religiones, ni sacerdotes, ni vírgenes, ni absolutamente nada. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Haz que sea el único Señor de tu vida. Pon en Él tu confianza, entrégate a Él y recíbele como tu Salvador personal. Padre, en esta mañana rogamos que este mensaje de salvación se extienda y muchos hoy lo reciban poniendo su confianza en Jesucristo y experimentando el gozo del perdón y la salvación. Padre, te amamos porque nos has amado primero. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles. Yo os espero mañana miércoles. Muy buenos días.